En 2017, una joven de 19 años desapareció misteriosamente durante una fiesta en un hotel. Horas más tarde, fue encontrada sin vida en un frigorífico del mismo edificio. ¿Cómo ocurrió esta trágica secuencia de eventos? Te contaré la historia de Kenneka Jenkins, una vida prometedora truncada de forma inesperada. Kenneka Jenkins, una joven llena de vida y promesas, era conocida por su contagiosa sonrisa y espíritu vibrante. Nacida el 27 de mayo de 1998 en el lado oeste de Chicago, Illinois, Kenneka creció en un entorno que desafiaba a muchos, pero encontró su refugio en la cercanía y el amor de su familia. Su madre, Teresa Martín, fue una figura central en su vida, proporcionándole no solo el cuidado y el amor de una madre sino también el coraje y la fuerza para enfrentar un mundo a menudo implacable. Desde pequeña, Kenneka mostró un entusiasmo natural por la vida. Sus amigos y familiares la describen como alguien que podía iluminar una habitación con solo entrar. A pesar de los desafíos que presentaba crecer en uno de los barrios más difíciles de Chicago, ella mantenía una actitud positiva, impulsada por sueños de un futuro mejor. Su hermana mayor, Leonore Harris, fue tanto su protectora como su confidente, compartiendo con Kenneka un vínculo inquebrantable que se fortalecía con cada adversidad que enfrentaban juntas. La educación siempre fue una prioridad para Kenneka y su familia. Aunque los detalles específicos de su trayectoria educativa son escasos, es evidente que su entorno y su comunidad jugaron un papel crucial en su desarrollo personal y académico. La iglesia local también desempeñó un papel significativo en su vida, ofreciéndole un lugar de consuelo y comunidad donde podía cultivar su fe y su espiritualidad. En la noche del 8 de septiembre de 2017, una vibrante Kenneka Jenkins se preparaba para una salida que prometía ser memorable. Con la anticipación del aire, ella y sus amigos planearon asistir a una fiesta privada en el conocido Crowne Plaza Chicago Oare Hotel, ubicado en la ciudad de Rosemont, cerca de Chicago. La noche estaba destinada a ser una celebración entre jóvenes amigos que querían disfrutar de la música, la danza y la compañía mutua. Los preparativos para la fiesta comenzaron temprano ese día. Kenneka, conocida por su sentido del estilo y su atención al detalle, eligió cuidadosamente su atuendo, optando por algo que reflejaba su personalidad alegre y audaz. Mientras se arreglaba, la atmósfera en su casa era eléctrica, llena de risas y música que emanaba de su habitación mientras ella y su hermana compartían un momento de complicidad y emoción. Al acercarse la medianoche, Kenneka y sus amigos se reunieron para dirigirse al hotel. La energía del grupo era contagiosa, todos compartían la anticipación de una noche que esperaban fuera inolvidable. Llegaron al hotel aproximadamente a la 1 de la madrugada y se dirigieron directamente a la habitación 926, el epicentro de la celebración. La habitación estaba adornada de manera festiva, con luces parpadeantes y una mesa repleta de bebidas y aperitivos. La música vibraba a través de las paredes mientras los jóvenes llenaban el espacio, cada uno sumándose al ritmo y la energía del ambiente. Kenneka se sumergió en la celebración, participando inicialmente con la vivacidad que la caracterizaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algunos de sus amigos notaran un cambio sutil en su comportamiento. Aunque inicialmente participativa y alegre, Kenneka comenzó a mostrar signos de desorientación. Mientras la noche avanzaba, algunos amigos observaron cómo su equilibrio parecía inestable, y su risa fácil empezó a dar paso a momentos de retiro, donde se la veía más reservada y contemplativa. Aunque la fiesta continuaba con su ritmo frenético, la preocupación comenzó a tejerse entre aquellos que conocían bien a Kenneka. Una amiga cercana la observó cuidadosamente, notando cómo la alegría inicial de Kenneka parecía disminuir. En un momento, se la vio apoyarse contra una pared, mirando la celebración con una distancia inusual en su mirada. Este cambio no pasó desapercibido para su círculo más cercano, pero en el tumulto y la algarabía de la fiesta, las señales sutiles de que algo no estaba bien solo fueron reconocidas por unos pocos. La música alta y las constantes idas y venidas de los invitados en la habitación enmascararon la gravedad de la situación,
dejando a Keneka envuelta en una nube de júbilo superficial que ocultaba su verdadero estado. A medida que la noche se convertía en madrugada, el ambiente festivo no lograba disipar la creciente preocupación por el bienestar de Keneka, que se hacía cada vez más evidente para quienes la conocían mejor. Esta fiesta, cargada de promesas de diversión y libertad, estaba a punto de tomar un giro que ninguno de los presentes podría haber anticipado. El reloj marcaba aproximadamente las 3 de la madrugada cuando la atmósfera de júbilo comenzó a disminuir para Keneka y sus amigos. En medio de la música aún resonante y las risas que se desvanecían en el fondo, un cambio sutil pero inquietante en el ambiente comenzó a surgir. Keneka, quien hasta hace poco tiempo compartía risas y bailes con sus amigos, ahora mostraba signos de agotamiento y confusión, desencadenando una serie de eventos que pronto se convertirían en una preocupante búsqueda. Los amigos de Keneka, aún inmersos en el disfrute de la fiesta, notaron que ella comenzó a alejarse hacia el pasillo que conducía a los ascensores del hotel. Algunos observaron que su andar era inestable, como si la fatiga o tal vez el alcohol estuvieran afectando su equilibrio. A medida que se acercaba a los ascensores, un par de amigos la siguieron, preocupados por su estado. Sin embargo, en un momento de distracción, donde las conversaciones y el bullicio de otros invitados captaron su atención, Keneka se encontró momentáneamente sola. Alcanzando el ascensor, Keneka pulsó el botón llamándolo. Durante esos breves instantes en que esperaba, una sensación de soledad y vulnerabilidad parecía envolverla. A pesar del bullicio a pocos metros de distancia en la sala de fiestas, el espacio alrededor del ascensor parecía inhabitualmente silencioso y solitario. Fue entonces cuando se percató de que había dejado sus pertenencias, su teléfono móvil y las llaves del coche, en la habitación de la fiesta. Comunicándose con sus amigos más cercanos a través de gestos, indicó la necesidad de regresar por ellos. 3 de sus amigos se ofrecieron a ayudarla y regresaron a la habitación, dejándola esperando por el ascensor. Aunque la espera debía ser breve, en ese corto lapso, Keneka desapareció. Cuando los amigos regresaron, encontraron el pasillo vacío, sin rastro de Keneka. La preocupación se transformó rápidamente en alarma mientras buscaban en los pasillos adyacentes y llamaban su nombre, esperando una respuesta que nunca llegó. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, decidieron alertar a Teresa, la madre de Keneka. A las 4:30 de la madrugada, uno de los amigos marcó el número de Teresa. Al otro lado del teléfono, una voz somnolienta pronto se tornó tensa y preocupada al recibir las noticias de que Keneka había desaparecido. Teresa escuchó con creciente ansiedad mientras le explicaban que Keneka se había separado del grupo y ahora no podían encontrarla. Sin perder un momento, Teresa se vistió apresuradamente y se dirigió al hotel, su mente inundada de temores y preguntas sin respuesta. Mientras tanto, los amigos de Keneka, bajo la dirección de uno que asumió el liderazgo, comenzaron una búsqueda más sistemática. Divididos en grupos pequeños, recorrieron cada piso accesible del hotel, revisando cualquier lugar en el que Keneka podría haberse refugiado, o peor aún, haberse encontrado en problemas. A medida que el amanecer se acercaba y la ausencia de Keneka se prolongaba, el temor de que algo grave pudiera haberle sucedido empezaba a consolidarse en una posibilidad aterradora. Con la llegada de Teresa al hotel, la búsqueda ganó un nuevo sentido de urgencia. Juntos, familia y amigos recorrieron el hotel, enfrentándose a cada momento con la esperanza y el temor de encontrar a Keneka. Cuando Teresa Martín recibió la llamada alarmante en las primeras horas de la madrugada, su mundo se detuvo. Su hija Keneka había desaparecido tras una noche de celebración en el Crowny Plaza Chicago Oare Hotel. Con el corazón acelerado y la mente abrumada por el pánico, Teresa se apresuró a salir de su casa, manejando a través de la tranquila noche hacia el hotel, un trayecto que se sintió eterno. Llegando al hotel alrededor de las 5:30 de la madrugada, Teresa encontró a un grupo de amigos de Keneka, visiblemente perturbados y reunidos en el vestíbulo. Juntos, describieron cómo habían perdido el rastro de Keneka y sus intentos fallidos de localizarla por su cuenta. Sin tiempo que perder, Teresa se dirigió inmediatamente al mostrador de recepción,
su determinación iluminada por la desesperación de una madre. La solicitud inicial de Teresa para acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel fue recibida con burocracia y hesitación. Los empleados del hotel explicaron que necesitaban una denuncia policial formal antes de poder liberar cualquier material de vigilancia, una política estándar que, en circunstancias normales, servía para proteger la privacidad de los huéspedes. Sin embargo, en esta situación crítica, cada minuto de demora parecía una eternidad para Teresa, quien sentía que cada segundo podía ser crucial para la seguridad de su hija. Mientras Teresa navegaba por la frustrante maraña de procedimientos del hotel, su ansiedad crecía. Su insistencia y la evidente urgencia de la situación finalmente llevaron al personal del hotel a contactar a su gerente de seguridad. A la espera de la llegada del gerente, Teresa y los amigos de Keneca comenzaron una búsqueda desesperada por el hotel, preguntando a los empleados y a los huéspedes si habían visto a la joven esa noche. La búsqueda inicial fue caótica y desorganizada, con Teresa y los amigos de Keneca corriendo de un piso a otro, llamando el nombre de Keneca en pasillos vacíos y mirando en cada esquina oscura. El hotel, un laberinto de habitaciones y espacios públicos, parecía tragarse toda esperanza con su vastedad y complejidad. Finalmente, el gerente de seguridad llegó y, reconociendo la gravedad de la situación, accedió a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad junto con Teresa y la policía, que para entonces había sido alertada y había llegado al lugar. Juntos, observaron las pantallas, buscando cualquier signo de Keneca en el laberinto de corredores del hotel. La revisión de las cámaras de seguridad revelaría imágenes que se convertirían en clave para entender los movimientos finales de Keneca. Sin embargo, en esos momentos iniciales, la búsqueda se vio obstaculizada por la lentitud del proceso y la necesidad de seguir los protocolos, lo que amplificaba la angustia de Teresa y todos los involucrados. En la investigación de la desaparición de Keneca Jenkins, la respuesta tanto de las autoridades locales como del personal del hotel fue crítica, pero se vio marcada por una serie de limitaciones y desafíos que exacerbaban la frustración y el dolor de su familia. A medida que la búsqueda de Keneca se intensificaba, emergían preguntas y preocupaciones sobre la eficacia y la rapidez de la respuesta proporcionada. El hotel, un establecimiento grande y concurrido cerca del aeropuerto de O'Hare, operaba con un protocolo estándar que exigía la presentación de una denuncia policial antes de permitir el acceso a las grabaciones de seguridad. Esta política, destinada a proteger la privacidad de los huéspedes, se convirtió en un obstáculo significativo en los momentos críticos de la búsqueda de Keneca. La familia percibió esta demora como una falta de urgencia, interpretando que ni el personal del hotel ni las autoridades estaban tratando la situación con la gravedad que ameritaba. Cuando la policía de Rosemont intervino, el proceso no ganó la celeridad esperada. Aunque finalmente se concedió acceso a las cámaras de seguridad, la familia Jenkins sentía que las horas críticas habían pasado sin acciones significativas. La demora en la visualización del material de vídeo fue especialmente frustrante para Teresa Martín, quien estaba desesperada por obtener respuestas sobre el paradero de su hija. El manejo de la situación por parte de la policía también planteó cuestiones. A pesar de que eventualmente se desplegaron recursos significativos para investigar la desaparición, la percepción inicial de falta de urgencia sembró desconfianza. La familia se cuestionaba por qué no se había actuado con mayor rapidez, especialmente cuando se trataba de una joven que podría estar en peligro inminente. Además, la controversia se intensificó por las comunicaciones entre la familia Jenkins y el personal del hotel. Teresa y otros familiares se sintieron frustrados por lo que consideraban respuestas evasivas y un enfoque aparentemente desapegado por parte de algunos empleados del hotel. Esta percepción de indiferencia fue profundamente dolorosa, aumentando la angustia en una situación ya de por sí cargada de emociones. El episodio destaca un punto crítico en la interacción entre la necesidad de seguir protocolos de privacidad y seguridad, y la urgencia de una búsqueda efectiva en circunstancias potencialmente mortales. La controversia surgida de este equilibrio problemático planteó preguntas importantes sobre cómo deberían responder los establecimientos y las fuerzas del orden en situaciones similares en el futuro.
Todo esto refleja no solo la lucha de una familia por encontrar a su ser querido, sino también las dificultades inherentes a la gestión de emergencias en entornos complejos y burocráticos. Las lecciones aprendidas de la trágica experiencia de la familia Jenkins podrían servir para mejorar los protocolos y asegurar que las futuras respuestas a situaciones similares sean más rápidas y efectivas. Casi 24 horas después de su desaparición, el momento más sombrío de la búsqueda llegó cuando un empleado del hotel, realizando una revisión de rutina en áreas poco frecuentadas del edificio, descubrió el cuerpo sin vida de Kenneka Jenkins. Estaba en un congelador dentro de una cocina que no se utilizaba regularmente, un lugar frío y aislado que se había convertido en el escenario final de esta trágica historia. El hallazgo fue inmediatamente reportado y la policía junto con los servicios de emergencia llegaron prontamente al lugar. El área fue acordonada como escena del crimen, aunque inicialmente no había indicios evidentes de violencia o lucha. Kenneka fue encontrada yaciendo de lado, con una de sus zapatillas desprendida, lo que sugería desorientación o una posible lucha por salir del congelador que, desafortunadamente, había cerrado detrás de ella. La autopsia fue realizada con prontitud por el médico forense del condado de Cook. Los resultados revelaron una serie de hechos desgarradores pero esclarecedores sobre las últimas horas de vida de Kenneka. No se encontraron signos de agresión física ni heridas defensivas, lo que apuntaba a una ausencia de violencia física externa. Sin embargo, la causa del deceso se determinó como hipotermia, que fue exacerbada por una intoxicación significativa. Kenneka tenía un nivel de alcohol en la sangre de 0,112, por encima del límite legal para conducir, lo que indicaba que había consumido una cantidad considerable de alcohol antes de su fallecimiento. Además, en su sistema se encontraron trazas de topiramato, un medicamento que no le había sido prescrito y que es comúnmente utilizado para tratar la epilepsia y las migrañas. Este medicamento, combinado con el alcohol, pudo haber potenciado los efectos sedantes y desorientadores del alcohol, reduciendo la capacidad de Kenneka para buscar ayuda o escapar de una situación peligrosa. La autopsia también reveló que Kenneka había sufrido hipotermia severa. El congelador en el que fue encontrada estaba funcionando a temperaturas extremadamente bajas, adecuadas para la conservación de alimentos pero mortales para cualquier persona encerrada durante un periodo prolongado. La combinación de bajo grado térmico, intoxicación por alcohol y la influencia del topiramato habían creado una tormenta perfecta que terminó trágicamente con su vida. De esta manera, en el trágico final de Kenneka Jenkins destaca la confluencia de varios factores desafortunados: una joven vulnerable afectada por sustancias que alteran la mente, un entorno peligrosamente frío y la falta de supervisión o intervención inmediata. La comunidad y la familia quedaron con muchas preguntas sobre cómo se podría haber prevenido este trágico evento y qué medidas podrían implementarse para asegurar que una tragedia similar nunca vuelva a ocurrir. La noticia del trágico destino de Kenneka Jenkins se propagó rápidamente, provocando una ola de reacciones intensas en las redes sociales y en la opinión pública. Una corriente de especulación sugería que había habido juego sucio involucrado, posiblemente encubierto por el personal del hotel o incluso por la policía. Estas teorías a menudo citaban la demora en encontrar a Kenneka y la supuesta reluctancia inicial del hotel en cooperar plenamente con la búsqueda como indicativos de una posible conspiración. Otras teorías apuntaban a actividades ilícitas en la fiesta que Kenneka había asistido. Rumores sobre drogas y alcohol circulaban libremente, y algunos especulaban que Kenneka había sido víctima de un crimen relacionado con drogas que había sido posteriormente encubierto. La combinación de la intoxicación confirmada por alcohol y la presencia de topiramato en su sistema, un medicamento que no le había sido prescrito, solo sirvió para alimentar estas teorías. Además, el vídeo de vigilancia del hotel mostraba a Kenneka caminando de manera inestable por los pasillos del hotel antes de su final fatal, lo cual fue ampliamente distribuido y analizado en Internet. Los blogs y youtubers crearon contenido detallado, analizando cada segmento del vídeo en busca de pruebas de criminalidad o negligencia. Algunos crearon narrativas detalladas que implicaban a otros invitados a la fiesta, mientras que otros sugerían que el personal del hotel había fallado en garantizar la seguridad de Kenneka.
La investigación sobre el deceso de Kenneka Jenkins se llevó a cabo con un escrutinio intenso tanto por parte de las autoridades como de la comunidad. Las autoridades policiales de Rosemont, con la asistencia de otros organismos, se embarcaron en una exhaustiva revisión de las circunstancias que llevaron al trágico evento. Este proceso involucró la recopilación y el análisis detallado de las grabaciones de seguridad del hotel, así como entrevistas con numerosos testigos que estuvieron presentes en la fiesta o que tenían información relevante. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del Hotel Crowny Plaza jugaron un papel crucial en la investigación. Estos vídeos mostraron a Kenneka en varios momentos durante la noche, incluyendo sus últimos movimientos conocidos a través de los pasillos del hotel. Los investigadores se centraron minuciosamente en estas imágenes, tratando de reconstruir la trayectoria de Kenneka desde la fiesta hasta el congelador donde fue encontrada. Aunque los vídeos capturaron a Kenneka caminando de manera inestable hacia el área de la cocina, no existían grabaciones directas de su entrada al congelador, lo cual generó un vacío significativo en la cronología de los eventos. Además de las grabaciones, la policía llevó a cabo entrevistas con todos los asistentes a la fiesta que pudieron ser identificados, así como con el personal del hotel y otros huéspedes que podrían haber visto algo relevante esa noche. Estas entrevistas buscaron clarificar no solo los movimientos de Kenneka, sino también cualquier indicio de interacción o confrontación que pudiera haber contribuido a su situación. Aunque algunas de las entrevistas proporcionaron detalles sobre el comportamiento y el estado de ánimo de Kenneka durante la fiesta, no surgieron evidencias concretas de un acto criminal. Las conclusiones preliminares de la policía no indicaron la presencia de juego sucio. La autopsia reveló que la causa del fallecimiento fue hipotermia, agravada por la intoxicación con alcohol y topiramato, un hallazgo que los investigadores consideraron consistente con la evidencia de que Kenneka había entrado al congelador por su propio pie, posiblemente en un estado de confusión debido a las sustancias en su sistema. Sin embargo, esta conclusión no satisfizo a muchos, incluyendo a la familia Jenkins, quienes cuestionaron tanto la exhaustividad de la investigación como la rapidez de la respuesta inicial del hotel y de la policía. Las críticas de la familia y de la comunidad se centraron en lo que percibieron como una falta de urgencia en las respuestas del hotel y de la policía. Argumentaron que la demora en revisar las grabaciones de seguridad y en tratar la desaparición de Kenneka como una emergencia potencial pudo haber contribuido a la tragedia. Esta percepción de negligencia, real o percibida, alimentó el descontento público y llevó a llamados para una revisión de los procedimientos de seguridad del hotel y las políticas de respuesta de emergencia de la policía. La investigación oficial, aunque meticulosa en muchos aspectos, dejó una serie de preguntas sin respuesta y abrió el camino para debates continuos sobre la seguridad en establecimientos públicos y la adecuada respuesta de las autoridades en situaciones de emergencia. A pesar de las conclusiones oficiales, la tristeza y la frustración continuaron resonando, evidenciando la profunda herida que este caso había dejado en la comunidad. Tras la trágica muerte de Kenneka Jenkins y la conclusión de la investigación policial, la familia Jenkins decidió emprender acciones legales contra varias entidades que, según ellos, podrían haber desempeñado un papel en las circunstancias que llevaron a su muerte. La demanda incluyó al Hotel Crowny Plaza Chicago O'Hare, al contratista de seguridad que operaba en el hotel, y al restaurante que gestionaba el espacio que incluía el congelador donde Kenneka fue encontrada. Esta demanda buscaba responsabilidad por la fatalidad de Kenneka y compensación por el inmenso dolor emocional y los daños resultantes. La demanda de la familia Jenkins argumentaba que el hotel y sus asociados habían fallado en garantizar la seguridad de Kenneka al permitir que se llevase a cabo una fiesta en una de sus habitaciones sin la supervisión adecuada. Alegaban que el hotel tenía el deber de supervisar las actividades en sus instalaciones y de intervenir en situaciones potencialmente peligrosas. Además, la familia argumentó que el contratista de seguridad había sido negligente en su deber de proporcionar un entorno seguro y en responder de manera efectiva a la situación una vez que Kenneka fue reportada como desaparecida. En cuanto al restaurante que administraba el espacio del congelador, la demanda sostuvo que habían sido irresponsables al no asegurar adecuadamente el área, dejando un congelador en un área poco transitada accesible y operativo,
lo que representaba un peligro claro. El proceso legal fue largo y emocionalmente agotador para la familia Jenkins y todos los involucrados. Durante el curso del litigio, se presentaron extensos argumentos legales y se examinaron en detalle las políticas y procedimientos del hotel, así como las acciones de los empleados esa noche. Los abogados de la familia Jenkins presentaron pruebas intentando demostrar que las fallas en la seguridad y la supervisión contribuyeron directamente al triste final de Keneca. Por su parte, la defensa del hotel, el contratista de seguridad y el restaurante argumentaron que habían seguido todas las regulaciones y procedimientos estándar adecuados y que el lamentable final de Keneca fue un accidente imprevisible y desafortunado que no podría haber sido razonablemente prevenido. Después de intensas negociaciones y mediaciones, las partes llegaron a un acuerdo. Se acordó que la familia Jenkins recibiría un total de $10 millones. Este acuerdo no incluyó una admisión de culpa por parte del hotel, el contratista de seguridad o el restaurante, pero representó una compensación significativa por los daños sufridos. Este acuerdo también puso fin al litigio, cerrando un capítulo doloroso para la familia Jenkins, aunque el acuerdo no mitigó el dolor de la pérdida de Keneca. La resolución del caso también resaltó la importancia de la vigilancia y seguridad adecuadas en establecimientos como hoteles, especialmente cuando se trata de proteger a jóvenes vulnerables en entornos potencialmente peligrosos. El trágico final de Keneca Jenkins, aunque profundamente dolorosa, ha servido como un catalizador para reflexionar sobre la importancia de la seguridad en espacios públicos y la responsabilidad compartida de proteger a los más vulnerables. Su historia nos recuerda la necesidad de estar atentos y de exigir sistemas más robustos de supervisión y respuesta ante emergencias, con el fin de evitar que tragedias como esta se repitan. A través de su memoria, se busca no solo justicia, sino también un cambio significativo que promueva la seguridad y el bienestar de todos. Dos mujeres, atrapadas en una trampa mortal tras una cita en línea, terminaron sus vidas en maletas abandonadas en una carretera de Wisconsin. Te contaré cómo un encuentro en Internet se convirtió en una pesadilla inimaginable. Descubre los oscuros detalles detrás de este caso y aprende sobre los peligros que acechan en el mundo digital. Laura Simonson nació en 1976 en Minnesota, Estados Unidos. Era una mujer conocida por su naturaleza amable y su dedicación a sus 7 hijos, entre ellos Alice, una hija con necesidades especiales que quedó en silla de ruedas tras un accidente. Laura vivía una vida tranquila en Farmington, donde sus amigos y familiares la describían como una madre cariñosa y dedicada. Después de divorciarse de su esposo, Laura buscaba encontrar su camino nuevamente y superar la tristeza que la acompañaba, especialmente tras la trágica pérdida de su hija Alice debido a problemas cardíacos no diagnosticados. Esta pérdida profundizó su lucha con problemas de salud mental, llevándola a buscar consuelo en diferentes formas, incluyendo el mundo en línea. En el verano de 2013, Laura, en un intento de aliviar su dolor y soledad, se registró en varios sitios de citas en línea. A través de estos sitios, conoció a varias personas, incluyendo a un hombre llamado Steven Zelich. La comunicación entre ellos se intensificó, y Zelich, presentándose como un hombre amable y comprensivo, logró ganar la confianza de Laura. Lo que Laura desconocía era el oscuro pasado de Zelich y su propensión a prácticas extremas dentro del mundo BDSM, un detalle que no era evidente en sus primeras interacciones. En el verano de 2013, Laura Simonson decidió explorar nuevas formas de conexión social en línea, buscando alivio a su dolor y soledad tras la pérdida de su hija. Se registró en varios sitios de citas, donde rápidamente comenzó a interactuar con diversas personas. Laura, con su naturaleza abierta y necesidad de encontrar un refugio emocional, fue atraída por la atmósfera de confidencialidad y anonimato que ofrecían estos espacios virtuales. Fue en uno de estos sitios donde Laura conoció a Steven Zelich, un hombre que, en sus primeras interacciones, se presentó como un individuo amable y comprensivo. Zelich, utilizando un tono cortés y atento, se mostró interesado en la vida y sentimientos de Laura, lo que la hizo sentir valorada y comprendida. A través de mensajes constantes y conversaciones largas,
Celich logró construir una imagen de sí mismo como alguien que podía ofrecer apoyo y una conexión emocional profunda. A medida que la comunicación entre ellos se intensificaba, Celich comenzó a introducir de manera sutil temas relacionados con el BDSM, un mundo que implica prácticas de dominación y sumisión, junto con otros elementos como el bondage y la disciplina. Laura, probablemente buscando experimentar algo nuevo y emocionante, mostró interés, aunque desconocía la verdadera naturaleza de las inclinaciones de Celich. En las conversaciones, Celich fue cuidadoso en no revelar completamente sus inclinaciones extremas de inmediato, sino que gradualmente fue llevando a Laura hacia discusiones sobre la dinámica de poder en las relaciones, la confianza y el consentimiento. Este proceso de acondicionamiento o grooming, como se conoce en términos psicológicos, permitió a Celich medir el interés y los límites de Laura sin alarmarla. Él utilizó un enfoque gradual, primero estableciendo un vínculo emocional y de confianza, para luego introducir aspectos más específicos de sus preferencias dentro del BDSM. Durante este tiempo, Celich nunca reveló su oscuro pasado como expolicía ni las razones exactas por las cuales había dejado la fuerza policial, manteniendo una fachada de normalidad y estabilidad. A pesar de la aparente apertura y honestidad en sus conversaciones, Laura no era consciente del peligro real que representaba Celich. Para ella, él era simplemente un hombre interesante y sofisticado con quien podría explorar nuevas dimensiones de su identidad y deseos. La realidad, sin embargo, era mucho más siniestra. Celich, en sus comunicaciones, comenzó a manipular emocionalmente a Laura, explotando su vulnerabilidad emocional y la necesidad de sentir un nuevo sentido de conexión y pertenencia. Mientras tanto, Celich continuó perfeccionando su presentación como una figura protectora y segura. Esta fase inicial de su relación en línea estuvo marcada por una mezcla de entusiasmo y curiosidad por parte de Laura, que estaba dispuesta a explorar aspectos de su personalidad y sexualidad que hasta entonces habían sido reprimidos o no descubiertos. La manipulación de Celich se basó en su capacidad para identificar y explotar los deseos y miedos más profundos de Laura, presentándose como la respuesta a sus anhelos. Esta combinación de tácticas sutiles y conversaciones emocionalmente intensas creó un falso sentido de seguridad y confianza en Laura, lo cual fue crucial para los eventos que siguieron. Laura Simonson fue reportada como desaparecida por su madre el 22 de noviembre de 2013. Este reporte marcó el inicio de una serie de eventos que revelarían una historia trágica y perturbadora. Laura había sido vista por última vez el 2 de noviembre en Rochester, Minnesota, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación de personas desaparecidas. El 3 de diciembre se emitió una alerta estatal sobre Laura, lo que llevó a una difusión inmediata de la información a través de los medios locales. Esta alerta fue crucial, ya que permitió a los empleados del microhotel reconocer a Laura y ponerse en contacto con la policía de Farmington. Los detalles proporcionados por el personal del hotel confirmaron que Laura había estado allí con Celich, pero que no se la había visto salir. Este testimonio fue una pieza clave en la construcción de una cronología de los eventos. A medida que la investigación progresaba, se descubrió que Laura se había reunido con Stephen M. Celich, un hombre de 52 años residente en West Allis, Wisconsin, a quien había conocido en un sitio de citas en línea. Los registros mostraban que el 2 de noviembre, Laura y Celich se registraron juntos en el microhotel Inn and Suites by Wyndham, ubicado en 4210 US 52, Rochester. Este fue el último lugar donde se confirmó la presencia de Laura. Al día siguiente, Celich fue visto saliendo del hotel solo, sin Laura. Este hecho levantó sospechas, pero en ese momento, la desaparición de Laura aún no había sido oficialmente reportada. Pasaron 3 semanas antes de que la familia de Laura, preocupada por su falta de comunicación, decidiera presentar una denuncia de desaparición. La investigación inicial sobre la desaparición de Laura Simonson llevó rápidamente a la policía a Stephen Celich, un hombre que había sido un oficial de policía pero que, tras salir de la fuerza, se había convertido en guardia de seguridad. Esta conexión surgió a través del análisis de los registros de comunicación de Laura, donde se descubrió un intercambio frecuente de mensajes y correos electrónicos entre ella y Celich.
Los investigadores notaron que las conversaciones entre ambos se volvieron particularmente intensas en las semanas previas a la desaparición de Laura. La policía, siguiendo el protocolo estándar, buscó entrevistar a Zelich para obtener más información sobre su relación con Laura y los posibles detalles sobre su paradero. Zelich, al ser contactado, no mostró resistencia y accedió a una entrevista voluntaria. Durante el interrogatorio, Zelich se mostró cooperativo, confirmando que había conocido a Laura a través de un sitio de citas en línea especializado en el estilo de vida BDSM. Describió sus interacciones como consensuadas y destacó que ambos compartían un interés mutuo en estas prácticas. Zelich detalló que su relación con Laura había progresado desde las conversaciones en línea hasta encuentros en persona, donde, según él, ambos participaron voluntariamente en actividades de BDSM. Insistió en que todas las interacciones físicas y emocionales habían sido consensuadas, y que en ningún momento había habido coerción o abuso. En su relato, Zelich afirmó que su último contacto con Laura fue poco después de uno de estos encuentros, alegando que ella había decidido cortar la comunicación por razones personales que no especificó. A lo largo del interrogatorio, Zelich mantuvo una postura calmada y mostró una habilidad para manejar la conversación, desviando las preguntas más incisivas y centrándose en su versión de una relación consensuada. Cuando se le preguntó directamente sobre el paradero de Laura, Zelich negó con firmeza tener conocimiento alguno, sugiriendo que ella podría haber decidido alejarse para tener un tiempo para sí misma. La policía, sin embargo, no estaba convencida. A pesar de la narrativa de Zelich, la falta de comunicación repentina y la desaparición de Laura levantaron sospechas. Además, su pasado como exoficial de policía, un hecho que no había mencionado abiertamente, añadió una capa de complejidad al caso. Los investigadores sabían que los detalles proporcionados por Zelich debían ser verificados cuidadosamente, especialmente considerando su entrenamiento y conocimiento en técnicas de interrogatorio y manejo de información. La declaración de Zelich sobre que Laura había cortado todo contacto fue un punto clave que los investigadores necesitaban corroborar. Buscaron evidencia adicional que pudiera confirmar o contradecir su versión, revisando más a fondo los registros de comunicaciones, las actividades en línea y cualquier posible evidencia física que pudiera arrojar luz sobre el destino de Laura. Esta fase de la investigación fue crucial para determinar si Zelich estaba siendo completamente honesto o si estaba ocultando información crítica. El 5 de junio de 2014, mientras una brigada de construcción realizaba trabajos de mantenimiento en una carretera secundaria en Wisconsin, los trabajadores notaron dos maletas abandonadas al costado del camino. El área, generalmente tranquila y poco transitada, no era un lugar donde se esperara encontrar equipaje desatendido. Los trabajadores se acercaron, atraídos por un olor fuerte y desagradable que emanaba de las maletas. Alarmados por el olor y la situación inusual, decidieron no manipular las maletas y llamaron inmediatamente a la policía. Al llegar al lugar, los oficiales de policía se encontraron con una escena inquietante. Las maletas, una negra y otra violeta, mostraban signos de haber sido colocadas allí hacía algún tiempo, ya que estaban cubiertas de polvo y suciedad del camino. Al abrirlas, los agentes descubrieron una escena macabra. En una de las maletas se encontraba el cuerpo de Laura Simonson, una mujer reportada como desaparecida meses antes, y en la otra, el cuerpo de Jenny Gámez, otra mujer joven que también había sido reportada como desaparecida. Ambas mujeres estaban atadas con cuerdas y envueltas en bolsas de plástico, un intento evidente de ocultar los cuerpos y posiblemente preservar pruebas. El avanzado estado de descomposición de los cuerpos indicaba que habían estado allí durante algún tiempo, y el fuerte olor que los trabajadores habían notado era resultado de la descomposición. El hecho de que ambos cuerpos estuvieran en maletas separadas pero dejadas juntas sugirió a los investigadores que los crímenes podrían estar relacionados y que el perpetrador había intentado deshacerse de los cuerpos de manera discreta. El descubrimiento de los cuerpos en estas circunstancias estremeció a la comunidad local y resonó a nivel nacional. Para los familiares de Laura Simonson, el hallazgo fue devastador, confirmando los peores temores sobre su destino. La familia de Jenny Gámez también fue notificada,
enfrentando una trágica realidad similar. La noticia rápidamente se extendió, y la pequeña comunidad se vio sacudida por la brutalidad del hallazgo. Las autoridades cerraron el área y comenzaron una exhaustiva investigación de la escena, recolectando cualquier posible evidencia que pudiera proporcionar pistas sobre el responsable de estos crímenes atroces. La identificación positiva de los cuerpos a través de registros dentales y otras técnicas forenses confirmó las identidades de Laura y Jenny, estableciendo un vínculo definitivo entre ellas y llevando a los investigadores a profundizar en sus respectivas historias y conexiones. La presencia de las cuerdas y las bolsas de plástico, junto con el estado de los cuerpos, sugirió que ambas mujeres habían sido sometidas a violencia antes de sus muertes. Este descubrimiento no solo conmocionó a las familias de las víctimas, sino que también generó un sentimiento de vulnerabilidad y temor en la comunidad, que ahora se enfrentaba a la aterradora posibilidad de un asesino en serie en su medio. El caso rápidamente ganó atención mediática, aumentando la presión sobre las autoridades para encontrar al responsable y brindar justicia a las víctimas y sus familias. Una vez que se estableció la conexión de Steven Zelich con las dos mujeres, Laura Simonson y Jenny Gámez, la policía se movió rápidamente para asegurar evidencia que pudiera cimentar el caso en su contra. En el registro de su apartamento, los investigadores encontraron una serie de elementos incriminatorios que vincularon a Zelich con los crímenes. Entre los objetos descubiertos estaban cuerdas similares a las usadas para atar los cuerpos, rollos de bolsas de plástico idénticas a las que envolvían los cadáveres, y documentos que demostraban su presencia en los lugares donde habían desaparecido las mujeres. El vehículo de Zelich también se convirtió en una pieza clave de la investigación. Al registrar el coche, la policía encontró rastros de sangre y fibras que coincidían con las de las maletas donde se habían encontrado los cuerpos. Los análisis forenses revelaron que los cuerpos habían sido transportados en el vehículo durante un tiempo prolongado antes de ser finalmente desechados en la carretera. Además, las pruebas de ADN confirmaron la presencia de Laura y Jenny en el automóvil, solidificando aún más la implicación de Zelich. Durante los interrogatorios, Zelich se mostró inicialmente evasivo, pero ante la acumulación de evidencia en su contra, decidió confesar. Describió los encuentros con Laura y Jenny como juegos sexuales consensuados que salieron mal. Relató cómo ambos eventos culminaron en estrangulamientos, que, según él, no fueron intencionados. Zelich intentó pintar una imagen de las muertes como accidentes desafortunados durante prácticas consensuadas de BDSM. Sin embargo, los detalles que proporcionó revelaron una falta de precaución y una despreocupación por la seguridad de las mujeres involucradas. Zelich también describió cómo, tras las muertes, se vio obligado a ocultar los cuerpos para evitar ser descubierto. Hizo referencia a sus antecedentes como oficial de policía, lo que le había dado conocimientos sobre técnicas de ocultación y manejo de evidencia. Este conocimiento lo utilizó para intentar encubrir sus crímenes, almacenando los cuerpos en su apartamento y luego en su coche, antes de finalmente abandonarlos en un lugar remoto. La confesión de Zelich dejó en claro que, aunque afirmaba que los incidentes fueron accidentales, su preparación para ocultar los cuerpos y su conducta posterior a las muertes reflejaban una historia más oscura y deliberada. La frialdad con la que describió los eventos y su intento de minimizar su responsabilidad subrayaron una falta de remordimiento y una desconexión preocupante con la gravedad de sus acciones. Este aspecto de la investigación subrayó la complejidad del caso, donde los límites del consentimiento y la seguridad en las prácticas BDSM se cruzaron con el comportamiento criminal. Los detalles proporcionados por Zelich no solo ayudaron a los investigadores a comprender la secuencia de eventos, sino que también revelaron la naturaleza predatoria de su comportamiento, donde las interacciones aparentemente consensuadas se convirtieron en un pretexto para el abuso y el control letal. El juicio de Steven Zelich se convirtió en un evento de gran interés público, atrayendo la atención de medios de comunicación y ciudadanos interesados por la naturaleza inquietante del caso. Desde el principio, la Fiscalía presentó una serie de pruebas contundentes contra Zelich. Estas pruebas incluían no solo las confesiones que él había hecho durante los interrogatorios, sino también evidencia forense detallada que corroboraba su participación en los crímenes.
Los fiscales delinearon una narrativa clara y meticulosamente estructurada, apoyada por los hallazgos de la investigación policial. Mostraron cómo las cuerdas encontradas en el apartamento de Celich coincidían con las utilizadas para atar a las víctimas, y cómo las bolsas de plástico encontradas en su residencia eran del mismo tipo que las que envolvían los cuerpos. Además, los registros de GPS del vehículo de Celich y los análisis de ADN proporcionaron una conexión innegable entre el acusado y las víctimas, lo que dificultó su defensa. Uno de los aspectos más impactantes del juicio fue la inclusión de testimonios de expertos en BDSM y psicología. Estos especialistas fueron llamados a testificar para explicar las dinámicas de poder y control presentes en las prácticas BDSM, contrastando con la conducta de Celich. Explicaron que, mientras que el BDSM puede involucrar juegos de poder consensuados, la clave es siempre el consentimiento explícito y la seguridad. Celich, sin embargo, había llevado estas prácticas a un extremo mortal, violando el principio fundamental de consentimiento y explotando la vulnerabilidad de sus víctimas. Los expertos enfatizaron cómo Celich utilizaba estas prácticas como una fachada para ejercer un control extremo, manipulando a sus víctimas y llevándolas a situaciones peligrosas sin su consentimiento informado. El testimonio de estos expertos ayudó a contextualizar las acciones de Celich dentro de un marco de comportamiento predatorio, mostrando cómo su conducta no solo violaba normas legales, sino también éticas dentro de la comunidad BDSM. Los especialistas en psicología también aportaron información sobre la mentalidad de Celich, sugiriendo que su búsqueda de control absoluto sobre sus víctimas reflejaba un patrón de comportamiento sádico y una desconexión emocional preocupante. A lo largo del juicio, Celich mostró poca emoción, lo que resonó profundamente con el público y los miembros del jurado. Su falta de remordimiento y su intento de minimizar su culpabilidad a través de su defensa de juegos sexuales consensuados no fue bien recibida. La Fiscalía, en su argumento final, enfatizó la premeditación y el esfuerzo deliberado de Celich para encubrir sus crímenes, subrayando que sus acciones fueron más allá de simples accidentes. Finalmente, el jurado encontró a Steven Celich culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato y ocultación de cadáveres. La sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue recibida como un acto de justicia por parte de las familias de las víctimas y la comunidad en general. El fallo del tribunal no solo reconoció la gravedad de los crímenes cometidos, sino que también envió un mensaje claro sobre las consecuencias de explotar prácticas consensuadas para fines violentos y abusivos. El brutal final de Laura Simonson y Jenny Gámez dejó una marca indeleble en sus familias y amigos, quienes enfrentaron a un dolor inconmensurable y una sensación de pérdida que transformó sus vidas. Las familias, devastadas por la tragedia, tuvieron que enfrentarse no solo al duelo, sino también a la exposición pública que el caso atrajo. Las audiencias judiciales, los reportajes de los medios y la inevitable intrusión de la curiosidad pública añadieron una capa de dificultad a su proceso de luto, obligándolos a confrontar una y otra vez los horribles detalles de los crímenes. Para los familiares, el proceso judicial fue una mezcla de catarsis y dolor. Aunque la sentencia de cadena perpetua para Steven Celich trajo un sentido de justicia, también dejó un vacío profundo, ya que nada podría devolverles a sus seres queridos. Los testimonios en el tribunal y la constante cobertura mediática fueron recordatorios dolorosos de la violencia que sufrieron Laura y Jenny. A pesar de ello, las familias encontraron consuelo en la solidaridad de la comunidad y en el apoyo de organizaciones dedicadas a la seguridad en línea y la protección de víctimas de violencia. El caso de Laura Simonson y Jenny Gámez también generó un necesario diálogo público sobre los peligros inherentes en las citas en línea y las prácticas de BDSM cuando no se manejan con el consentimiento informado y la seguridad necesarios. Expertos y activistas aprovecharon la oportunidad para educar al público sobre la importancia de la comunicación clara, los límites y el consentimiento en todas las interacciones, especialmente en contextos que involucran dinámicas de poder. La tragedia subrayó la vulnerabilidad de personas en situaciones de duelo o crisis, quienes pueden ser más susceptibles a manipulaciones y abusos. Las plataformas de citas en línea y las comunidades de BDSM se vieron impulsadas a revisar y mejorar sus políticas de seguridad,
promoviendo prácticas responsables y recursos para aquellos que buscan explorar estas experiencias de manera segura. Las discusiones se centraron en cómo estas plataformas pueden desempeñar un papel proactivo en la prevención de abusos, incluyendo la implementación de medidas para verificar identidades y educar a los usuarios sobre los signos de conductas peligrosas. En cuanto al legado de Laura Simonson, su vida y su memoria se convirtieron en un símbolo de la necesidad de mayor protección y apoyo para las personas vulnerables. A pesar de sus propias luchas personales, Laura fue recordada por su amor inquebrantable hacia sus hijos y su deseo de proporcionarles lo mejor. Su trágica historia inspiró a amigos y familiares a crear iniciativas en su honor, enfocadas en educar sobre los peligros de las citas en línea y abogar por la seguridad en relaciones BDSM. Estas iniciativas no solo buscan prevenir futuros incidentes similares, sino también proporcionar recursos y apoyo a quienes han sido afectados por la violencia o el abuso. La memoria de Laura y Jenny continúa viviendo en estas acciones, transformando su tragedia en una fuerza para el cambio positivo. A través de la concienciación y la educación, sus legados sirven como un recordatorio constante de la importancia de la seguridad, el consentimiento y el respeto en todas las formas de relación humana. Mira esta otra historia que está muy tenebrosa. Suscríbete y comparte. Caso de Angela Stalt. Angela Stalt nació el 7 de abril de 1972 en Bangkok, Tailandia, en una familia militar. Desde temprana edad, enfrentó el desafío de la comunicación con sus padres, lo que a menudo la llevaba a conflictos con su hermana mayor, Esther. Esther, en ausencia de sus padres, asumía un rol de cuidadora, pero su relación con Angela estaba teñida de tensiones frecuentes, exacerbadas quizás por la falta de comprensión hacia las dificultades emocionales y sociales de Angela. El traslado de la familia a Milton, Florida, se debió a la jubilación del padre de Angela del ejército, un cambio que marcó el comienzo de una nueva vida pero también de nuevas pruebas. En Florida, Angela conoció a un hombre 3 años mayor que ella. La relación rápidamente se intensificó, y se mudaron juntos poco después de conocerse, eventualmente casándose. Sin embargo, lo que comenzó como un cuento de hadas pronto se desvaneció en un ciclo de maltrato y desprecio. El joven esposo de Angela mostró poco respeto y cometió abusos físicos, lo que finalmente llevó a Angela a tomar la decisión de divorciarse. Este periodo formativo en la vida de Angela no solo moldeó su carácter, sino que también puso las bases para las complicaciones emocionales y psicológicas que aflorarían en su comportamiento en años posteriores. Estos eventos serían fundamentales para entender las decisiones drásticas y trágicas que Angela tomaría más adelante en su vida, llevándola a un desenlace fatal tanto para ella como para quienes la rodeaban. El 3 de abril de 2013, James Schaffer, un hombre de 36 años que trabajaba como conductor de limusina, protagonizó una noche que marcaría el desenlace trágico de su vida. Casado y padre, James mantenía una relación clandestina con Angela Stalt, una vecina con quien compartía más que simple amistad. Aquella tarde, tras aparcar su limusina en casa, James le dijo a su esposa que saldría a comprar unas cervezas para ver el partido de los Miami Heat, un detalle cotidiano que ocultaba sus verdaderas intenciones. En lugar de dirigirse al bar, James cruzó la calle hacia la casa de Angela. Allí, en un ambiente íntimo y engañosamente seguro, ambos compartieron vodka con hielo, una bebida que simbolizaba sus encuentros ocasionales pero que aquella noche tenía un ingrediente mortal. Angela había preparado con antelación la trampa para James, un potente somnífero mezclado en su bebida, diseñado para asegurar que James no pudiera resistirse ni defenderse de lo que estaba por venir. A medida que el alcohol y el somnífero surtían efecto, James cayó en un profundo sueño, completamente vulnerable. Sin perder tiempo, Angela, aprovechando la situación, decidió llevar a cabo su plan. Con la precisión y frialdad de quien ha meditado su curso de acción, transportó a James al cementerio local, un lugar sombrío y aislado que sería escenario del macabro desenlace de su vida. En la oscuridad del cementerio, Angela sacó un picahielo, una herramienta convertida en arma homicida.
Con James incapacitado por los efectos de la droga, Angela lo apuñaló sin piedad, asegurándose de que no tuviera oportunidad de despertar o defenderse. La brutalidad del acto reflejaba no solo la premeditación, sino también una profunda frialdad emocional, marcando un punto de no retorno en la vida de Angela y sellando trágicamente la suerte de James. Este incidente no solo pone de manifiesto la duplicidad y los oscuros secretos que a menudo se ocultan detrás de las fachadas de normalidad, sino también las profundas y mortales consecuencias que pueden surgir de relaciones construidas sobre engaños y secretos. La vida de James, truncada en un acto de violencia extrema, y la de Angela, marcada por la culpa y el castigo, son testimonios de una tragedia profundamente humana y perturbadora. Después de perpetrar el macabro acto contra James Schaffer, Angela Stalt se enfrentó a la realidad de la necesidad de ocultar su crimen. Asumiendo una frialdad escalofriante, arrastró el cuerpo sin vida de James a su garaje, un espacio que pronto se convertiría en la escena de horror. Allí, armada con un cuchillo y una sierra, procedió con la desmembración del cuerpo, un acto que requería tanto de un estado mental desconectado de la empatía humana como de una determinación perturbadora. En un intento por deshacerse de las evidencias, Angela utilizó su cocina como un improvisado crematorio. Colocó partes del cuerpo de James en ollas grandes llenas de agua hirviendo y otras en bandejas que introdujo en el horno. Mientras las partes se cocinaban, el aire de la casa se llenó con un olor a carne cocida que era imposible de ignorar. Este aroma grotesco, invasivo y cada vez más fuerte, eventualmente la obligó a reconsiderar su método de deshacerse de los restos. Consciente de que el olor podría alertar a los vecinos o a su propia familia, apagó los fuegos y buscó una solución alternativa. En medio de esta frenética actividad, su hijo adolescente llegó a casa. Angela, atrapada en su crimen, tuvo que pensar rápido para evitar levantar sospechas. Inventó una historia en el momento, explicándole a su hijo que las bolsas de basura que comenzaba a llenar contenían los restos de un ciervo que había atropellado accidentalmente la noche anterior. Esta mentira no solo servía para ocultar la verdad sobre los horrores cometidos dentro de las paredes de su hogar, sino también para proteger a su hijo de la traumática realidad. La necesidad de Angela de mantener su secreto la llevó a manipular no solo la escena del crimen, sino también la percepción de su hijo. Este acto de desesperación subraya la profundidad de su crisis moral y la severidad de sus acciones, mientras se debatía entre la preservación de su libertad y la gravedad de sus crímenes. La desaparición de James Schaffer inmediatamente levantó alarmas entre sus seres queridos, especialmente su esposa, quien no tardó en contactar a las autoridades. Ante la gravedad de la situación, la policía inició una investigación exhaustiva. Angela Stalt, vecina y conocida de James, fue una de las primeras personas en ser interrogadas debido a su cercanía con él. Durante el interrogatorio, Angela admitió que había mantenido una amistad con James y que frecuentemente lo ayudaba con asuntos financieros. Sin embargo, negó saber algo sobre su desaparición, manteniendo una fachada de ignorancia sobre cualquier posible paradero de James. Mientras la policía ampliaba su investigación, entrevistando a más vecinos y revisando las últimas ubicaciones conocidas de James, Angela comenzó a deshacerse de cualquier evidencia comprometedora. En un intento frenético por borrar su rastro, Angela enterró el teléfono móvil de James y desechó en la basura las ollas que había usado para desmembrar y cocinar partes de su cuerpo. Este acto de desesperación revela la dualidad de su conducta. Por un lado, presentándose como una amiga preocupada ante la policía, y por otro, actuando en las sombras para eliminar cualquier vínculo físico que pudiera conectarla con el crimen atroz que había cometido. Esta parte de la historia destaca la intensa presión bajo la cual Angela operaba, sabiéndose culpable de un crimen horrendo y haciendo todo lo posible por mantenerse un paso adelante de la investigación policial. Al mismo tiempo, muestra la diligencia y el esfuerzo de las autoridades para desentrañar el misterio de la desaparición de James, un esfuerzo que eventualmente llevaría a descubrir la verdad detrás de su trágico destino. En el tumultuoso clímax del caso de Angela Stalt, su hermana,
al percatarse de su comportamiento cada vez más errático, tomó la decisión crítica de llamar al 911. Este acto fue precipitado por la creciente preocupación sobre el bienestar mental de Ángela, cuyas acciones y palabras comenzaban a delinear la sombra de una tragedia aún no revelada completamente a su familia. Cuando la policía llegó, Ángela, abrumada por la presión y tal vez por el peso de su conciencia, decidió confesar los detalles espantosos de sus actos. Ángela intentó justificar su horrendo crimen como un acto de defensa propia, alegando que James Shaffer la había amenazado de muerte. Esta afirmación se vio rápidamente cuestionada durante la investigación policial y el juicio. Las pruebas acumuladas y los testimonios recogidos pintaron un cuadro muy diferente, uno que sugería que Ángela había planeado meticulosamente el asesinato de James con antelación. La premeditación fue demostrada a través de la recolección de evidencias que incluían la compra anticipada de artículos utilizados en el crimen, así como la manipulación calculada de las circunstancias que llevaron a la muerte de James. El descubrimiento de 56 huesos de James aportó un macabro detalle físico a la narrativa del caso, pero la policía nunca logró recuperar su torso ni su cabeza, elementos que podrían haber proporcionado más información sobre la precisión y brutalidad del asesinato. Este hecho no solo subraya la gravedad del acto cometido, sino también las dificultades inherentes a la reconstrucción completa de eventos en casos de mutilación extrema. Este momento crucial no solo marcó un punto de inflexión en la investigación del caso, sino que también fue un testimonio del profundo impacto psicológico que estos eventos tuvieron en la familia de Ángela y en la comunidad en general. La revelación de la verdad trajo consigo no solo la resolución del caso, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza del mal y la capacidad del ser humano para ocultar hechos atroces detrás de una fachada de normalidad. El juicio de Ángela Stalt, que capturó la atención pública debido a la naturaleza macabra del crimen, comenzó el 1 de diciembre de 2014. Durante el proceso, la Fiscalía presentó evidencias convincentes que señalaban cómo Ángela había premeditado el asesinato de James Shaffer. Una de las piezas clave de evidencia fue que Ángela había adulterado la bebida de James con un medicamento, lo que le permitió incapacitarlo antes de cometer el asesinato. El testimonio de los familiares de Ángela fue particularmente devastador. Tanto su hermana como su hija subieron al estrado, y sus declaraciones confirmaron la secuencia de eventos y las acciones de Ángela, pintando un retrato de alguien capaz de un engaño calculado y de actos inimaginablemente crueles. Estos testimonios fortalecieron la argumentación de la Fiscalía, destacando no solo la premeditación, sino también la brutalidad del crimen. Después de una deliberación cuidadosa, el jurado llegó a un veredicto el 5 de diciembre de 2014. Ángela Stalt fue declarada culpable de asesinato en primer grado, abuso de un cuerpo humano y manipulación de pruebas. La gravedad y la premeditación del crimen llevaron a una sentencia severa. Ángela fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Adicionalmente, recibió 15 años por el abuso del cuerpo de James y otros 5 años por manipulación de pruebas. Esta sentencia reflejaba no solo la naturaleza atroz del crimen, sino también el deseo de la Corte de enviar un mensaje claro sobre la seriedad de tales actos. Este juicio y su resultado no solo cerraron un capítulo trágico para la familia de James Shaffer, sino que también subrayaron la capacidad del sistema judicial para responder a actos de violencia extrema con un juicio justo y una condena proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos. El caso de Annel Baez. Annel Baez y Erandeí Elizabeth Gutiérrez, ambas adolescentes de 16 años de Guamúchil, Sinaloa, disfrutaban de una amistad cercana, compartiendo aulas en la misma escuela y momentos de alegría en redes sociales. Su relación era visible en plataformas como Facebook, donde a menudo compartían mensajes y fotos que demostraban su cercanía y cariño mutuo. Sin embargo,
Esta amistad se vio severamente afectada por un incidente que provocó un giro dramático en su vínculo. El conflicto comenzó cuando Annelle publicó en Facebook fotografías comprometedoras de Erandei. Estas imágenes, de naturaleza personal y delicada, no solo sorprendieron a Erandei, sino que también la colocaron en una posición vulnerable frente a su círculo social. Sentirse expuesta de esta manera provocó en Erandei un profundo resentimiento hacia Annelle. La reacción de Erandei no se hizo esperar. Aunque nunca mencionó directamente a Annelle en sus publicaciones, comenzó a emitir una serie de amenazas veladas a través de su cuenta de Twitter. Estos mensajes eran oscuros y cargados de mucho resentimiento, lo cual era evidente para cualquier observador de las interacciones en línea entre las dos. Erandei utilizaba esta plataforma para expresar su frustración y enojo, a menudo en forma de declaraciones enigmáticas que insinuaban consecuencias graves para Annelle, aunque sin especificar claramente sus intenciones. Estos tweets revelaban una transformación en la dinámica de su relación, pasando de una amistad íntima a un conflicto abiertamente hostil, alimentado y exacerbado por la interacción en las redes sociales. El 19 de marzo de 2014, se desplegó una secuencia de eventos que terminaría en tragedia, marcada por el encuentro entre Erandei Elizabeth Gutiérrez y Annelle Báez, dos jóvenes previamente unidas por una fuerte amistad. En un aparente intento de reconciliación, Erandei contactó a Annelle y propuso una reunión en la casa de esta última. Acordaron encontrarse, y como gesto de buena voluntad, Erandei llevó consigo 2 helados, simbolizando una oferta de paz. Una vez juntas en la habitación de Annelle, las jóvenes se dispusieron a pasar la tarde charlando y viendo televisión, un escenario que en apariencia buscaba restablecer la conexión que alguna vez compartieron. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad, Erandei albergaba intenciones ocultas que pronto se revelarían con dramática claridad. Tras un corto tiempo, Erandei pidió excusarse para ir al baño. Este breve interludio fue en realidad una excusa para dirigirse a la cocina, donde tomó un objeto afilado antes de regresar al cuarto donde Annelle, ajena al cambio en los planes de su amiga, seguía distraída por el contenido en la televisión. En un acto de traición, Erandei aprovechó la vulnerabilidad de Annelle, que estaba acostada de espaldas, y la atacó por sorpresa, utilizando el objeto afilado para infligir múltiples heridas. Después del ataque, Erandei se enfrentó a la realidad de sus acciones y la necesidad de ocultarlas. En un intento desesperado por borrar las evidencias de su crimen, trató de limpiar el lugar antes de huir de la escena. Este acto desesperado no solo dejó un rastro de devastación emocional, sino que también marcó el inicio de una investigación que eventualmente llevaría a su detención y enfrentamiento con las consecuencias de su acto impulsivo y violento. El descubrimiento del cuerpo de Annelle Báez se realizó en un contexto de profunda preocupación y angustia por parte de su padre, Hugo Báez. Preocupado por la inexplicable ausencia de su hija, Hugo llegó a su hogar, un espacio que pronto se convertiría en la escena de un descubrimiento desolador. Al ingresar a la casa, se enfrentó a una vista que desgarraría el corazón de cualquier padre. Annelle yacía inerte, rodeada de signos de un asalto extremadamente brutal. La habitación, un lugar que en otros tiempos habría estado lleno de la vitalidad y alegría de Annelle, estaba irreconociblemente transformada. Marcas evidentes de la agresión cubrían el espacio, mientras que Annelle estaba rodeada de un halo oscuro, resultado del ataque despiadado que había sufrido. Las heridas, infligidas con ferocidad por un objeto punzocortante, hablaban silenciosamente de la intensidad y la crueldad del acto. La comunidad de Guamúchil, normalmente tranquila y unida, se vio profundamente conmocionada por este crimen. La brutalidad del asalto no solo impactó a la familia Báez, sino que resonó a través de cada hogar, cada calle y cada corazón de la localidad. La traición, además, añadió una capa adicional de horror al crimen, dado que la responsable era alguien considerada como una amiga cercana de Annelle, lo que desató una mezcla de incredulidad, miedo y desconsuelo entre los residentes. Este trágico evento marcó un punto de inflexión para la familia Báez y para la comunidad en su conjunto. La pérdida de Annelle, en circunstancias tan atroces,
se convirtió en un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de cómo la violencia puede irrumpir y desgarrar el tejido de una comunidad, dejando cicatrices profundas y duraderas en todos aquellos afectados directa o indirectamente por la tragedia. La investigación del asesinato de Annel Báez tomó un rumbo decisivo al enfocarse en Erandeí Elizabeth Gutiérrez, cuyas acciones y publicaciones en redes sociales levantaron sospechas inmediatas. Erandeí, intentando mantener un perfil bajo después del incidente, no dejó de participar en actividades sociales, incluyendo el funeral de Annel, un acto que llamó aún más la atención sobre su comportamiento. Durante el funeral, Erandeí exhibió una conducta que muchos consideraron atípica y sospechosa. Apareció en la ceremonia tratando de evitar la atención directa, manteniendo la cabeza agachada y mostrando signos de nerviosismo o culpa, lo cual no pasó desapercibido para los asistentes y, crucialmente, para las autoridades presentes. Su presencia en el evento, lejos de mostrar respeto, parecía un esfuerzo torpe por disipar las sospechas o quizás por encontrar algún cierre personal. Fue precisamente en este evento luctuoso donde la policía decidió intervenir. Apoyados en un creciente cuerpo de evidencia acumulada, que incluía desde sus publicaciones en redes hasta testimonios de amigos y familiares de Annel que apuntaban hacia Erandeí como la posible autora del crimen, las autoridades la detuvieron. Este paso fue crucial y marcó un punto de inflexión en el caso, ya que permitió a la policía proceder con un interrogatorio formal y profundizar en la investigación, basándose en las inconsistencias en el comportamiento de Erandeí y las pruebas recogidas hasta ese momento. La detención de Erandeí no solo fue un momento clave en la resolución del caso, sino que también reveló cómo las interacciones y el comportamiento en eventos públicos pueden jugar un papel fundamental en la investigación criminal moderna. Erandeí Elizabeth Gutiérrez enfrentó a la justicia en un juicio que se centró en su responsabilidad por la trágica pérdida de Annel Báez. A lo largo del proceso, Erandeí dio un giro crucial al admitir su culpabilidad en el incidente que culminó con la muerte de Annel. Reveló que sus acciones fueron impulsadas por el profundo resentimiento que sentía hacia su antigua amiga, especialmente exacerbado por unas fotos que Annel había publicado en Facebook. Esta confesión fue el punto central del juicio, pues esclareció el móvil detrás de su comportamiento extremo. La magnitud del acto cometido por Erandeí llevó al tribunal a dictar una sentencia de 7 años de reclusión en un internado para menores, considerando su edad en el momento del incidente. Sin embargo, esta sentencia generó un profundo malestar en la comunidad y entre los miembros de la familia de Annel. La percepción general fue que la pena impuesta no reflejaba adecuadamente la severidad de los hechos. Muchos en la comunidad de Guamúchil y más allá sintieron que la justicia no se había aplicado con el rigor necesario, dado que la gravedad del hecho parecía exigir una respuesta judicial más firme. Este sentimiento de insatisfacción resonó especialmente entre los familiares de Annel, quienes enfrentaron la dolorosa realidad de que la pérdida de su ser querido había sido reconocida judicialmente, pero posiblemente no en la medida que esperaban. La condena de 7 años en un centro para menores pareció insuficiente para calmar el dolor de una comunidad sacudida por una acción tan violenta y traumática, poniendo de relieve la compleja interacción entre el derecho penal, la percepción pública de justicia y el proceso de duelo de aquellos directamente afectados. Un año después del trágico suceso que llevó la vida de Annel, Hugo Báez y sus hijos aún enfrentan las profundas secuelas emocionales. A raíz del incidente, la familia se vio obligada a abandonar su hogar, un lugar ahora permeado por recuerdos dolorosos que les impedían encontrar paz. Cada esquina de la casa les recordaba lo que habían perdido, convirtiendo un espacio que alguna vez fue de amor y alegría en un constante recordatorio de su inmensa pérdida. Hugo, en un gesto de profunda resiliencia y fortaleza, ha declarado haber perdonado a Erandeí, la persona detrás del acto devastador. Este perdón no viene de un lugar de olvido, sino de una esperanza en la justicia, tanto divina como terrenal, para que se haga cargo de la situación conforme a sus méritos y tiempos. Este acto de perdón puede verse como un intento de Hugo por encontrar alguna forma de cerrar una herida que, aunque nunca desaparecerá completamente, podría dejar de ser una fuente constante de dolor agudo. En un intento por honrar la memoria de Annel, sus cenizas, junto con las de su madre, Aide Leticia,
descansan en la casa de la abuela materna. Este lugar se ha convertido en un punto de encuentro para la familia, un sitio para recordar y celebrar las vidas de sus seres queridos, en lugar de centrarse solo en su ausencia. Además, Hugo contempla la construcción de una capilla en memoria de Annelle, un proyecto que no solo servirá como un santuario personal para la familia, sino también como un monumento a su vida y espíritu, manteniendo viva su memoria de una manera tangible y perdurable. Este paso hacia adelante en la construcción de un memorial físico para Annelle puede verse como una parte crucial del proceso de duelo para Hugo y su familia, proporcionando un lugar específico donde puedan depositar su dolor y, con el tiempo, encontrar un grado de paz y aceptación. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.